Buena tarde. Vamos a abordar en esta sesión el tema de las posturas de trance. Y lo vamos a hacer como un umbral del diplomado. Un umbral porque es una zona donde la danza y el ritual se vinculan en su dimensión de encuentro, el cuerpo. Propongo, para comenzar, considerar la amplia dimensión de significados que se ponen en juego en estas tres entidades aquí reunidas: el ritual, la danza y el cuerpo. No hay posibilidad, considero, de que podamos esgrimir una definición totalitaria de cualquiera de las tres entidades. Son un prisma de significados que generan a su vez otros tantos significados. Tenemos referentes precisos en la antropología, por ejemplo, donde el ritual está más claramente definido como la operación técnica del mito. El rito es la operación técnica del mito. Sabemos qué quiere decir que en este universo de imaginarios, o como diría la doctora Lila Seyet, quien, por cierto, me ha regalado un apunte hoy muy valioso, que hoy es la ceremonia en Turquía y Mesopotamia, donde se celebran las bodas con uno mismo. Pues Lila diría al respecto que es un pluriverso, este imaginario plural de capitales simbólicos conocido como mundo mítico. Pues el ritual allí sería la parte técnica de ese pluriverso. ¿Qué significa la parte técnica? Pues literalmente la parte donde se llevan a cabo acciones que conservan los capitales simbólicos del pluriverso en cuestión y además los actualizan. Todo tipo de haceres que refrendan, que inician, que propician, que conmemoran, que establecen un umbral de pasaje, ahí están los ritos. Y entonces se establece una base de cuestión cultural para estudiarlos en diferentes culturas a lo largo de tiempos diferentes. Pero no podemos quedarnos, creo, con esta mera definición, porque pues está allí una cuestión principal en el horizonte de la historia, que nosotros como sociedades provenientes de la visión industrial y postindustrial, y ahora denominada posthumanidad y postapocalíptica y posverdad y posmodernidad, es decir, un tiempo que ha dejado a mucho, desde hace mucho, este mundo mítico de capitales simbólicos donde una comunidad puede actualizarse con una identidad consolidada y reafirmada a través de los mitos. Pues ya no vivimos desde hace centurias ahí, desde nuestros abuelos por lo menos, estamos arrojados a una dinámica social que ha sustituido, y esto viene de diversos autores de la filosofía, ¿no? Como Heidegger, que dice que ahora estamos en un tiempo de penuria. Comenta en un ensayo hermoso y tremendo llamado ¿Y para qué poetas?, dice Heidegger en su ensayo, referente a el despojamiento sagrado de este universo que vivimos. ¿Para qué poetas en tiempos de penuria? La mayor caída, dice ahí Heidegger, no es tanto perder lo sagrado, sino que no nos importe la pérdida de lo sagrado. Que ya no sintamos la falta de lo sacro
la ausencia del Dios como una falta. Y sin embargo, el ritual pervive. Pervive en el corazón y el hacer de personas con una orientación creativa, como ustedes que están aquí por ello. Y pervive manteniendo esa condición original de un hacer especial. Esto es lo que resulta más fascinante. Ya no es posible estimar su definición como la parte técnica del mito, pero conserva esa dimensión especial que lo distingue de otros haceres. Y de ahí se abre a diferentes significados que nosotros mismos como individuos le podemos dar y que están vinculados estrechamente con nuestros procesos de cambio, que muchas veces están establecidos para animar, acompañar, suscitar, defender y convocar esos procesos de cambio. Aun cuando el cambio es ignoto, cuando no se sabe hacia dónde se va a cambiar o por qué, pero hay una intuición. Ahí la complejidad, ahí este pluriverso que rehúye una definición totalitaria del ritual. Y tenemos otro tanto con el cuerpo, por supuesto, esa dimensión que está poniendo en juego el ritual y la danza del cuerpo. Eso que somos, no es que tengamos un cuerpo, lo sabemos, somos ese cuerpo. Y ese cuerpo que somos, parece que alcanzamos a definirlo y rehúye al tiempo que parecía ya en nuestras manos, rehúye la definición absolutista. Porque el cuerpo, dicen varios pensadores al respecto, es también un hojaldre de realidades, un cúmulo de dimensiones distintas de realidad, no pocas veces contradictorias entre sí, y está lleno de imposibilidades. En un ensayo famoso, porque es importante, por eso es famoso, diría también significativo, y que forma parte de nuestra bibliografía. Me refiero al ensayo llamado Filosofía de la danza, escrito por el poeta y filósofo francés Paul Valéry a mediados del siglo anterior, y retomado para un estudio minucioso y excelente por el filósofo mexicano Raimundo Mier, que vamos a tener una presencia fuerte de Raimundo Mier en este diplomado. Señala Valéry en ese ensayo Filosofía de la danza la condición del cuerpo que no puede conocerse del todo. Rehúyen diversas condiciones el conocimiento total del cuerpo. No hay posibilidad de lo holístico, porque incluso hay partes del cuerpo que no podemos ver. Implexos, dice Valéry, zonas que están ocultas a nuestra vista y lo estarán por siempre, ¿no? Es un universo de fragmentos. No hay una totalidad que podamos establecer y consolidar o congelar como este es el cuerpo homogéneo y de un vistazo que soy. Es un universo de fragmentos. Esto llevado a dimensión filosófica, pues es considerado como una caída también, como
resquebrajamiento de una condición que en el mito, para volver al mito, soñamos culturalmente como originaria. Es un estado de totalidad paradisiaca del cual estamos alejados. Ya hay un cisma que viene desde el hecho mismo de nacer. Estamos arrojados a un mundo diverso y fragmentario. Y en ese caos, entonces el cuerpo no tiene definición totalitaria, sino es de proceso. Vamos siendo cuerpo. Y dice otro pensador que también va a ser fundamental en nuestro estudio, llamado Gilles Deleuze o Deleuze. En este hacernos cuerpo, hay un devenir que no solamente pertenece a lo estrictamente humano, sino también devenimos nube, devenimos animal, devenimos infante, devenimos anciano, devenimos tiempo, devenimos clima. Hay una apertura a diversas posibilidades de la existencia, porque el cuerpo, al fin y al cabo, es un modo, y este concepto de modo, Deleuze lo toma de un pensador bastante anterior a él, pero que estudia con profundidad, llamado Baruch Spinoza. Somos modos, decía Spinoza, es decir, una dimensión sensible que se ve afectada y también afecta. Y esa serie de recibir afecciones y afectar lo llama componer. Entonces, este devenir sería para Spinoza una composición que va a ocurrir en este proceso que es, seguramente lo estarás pensando junto conmigo, que es estar en el tiempo. El cuerpo como un ser en el tiempo y una presencia en el tiempo. Está siendo el tiempo y a la vez está presente en el tiempo. En ambos ocurren lo que Spinoza llamaría los ocursus o contactos de composición. Repito, ser en el tiempo y estar en el tiempo. Ser siendo en el tiempo. El tiempo me desborda, pero yo soy ese desbordamiento. Es un fuego que me quema, pero yo soy ese fuego. Es un tigre que me devora, pero yo soy ese tigre, dice en una parte fuerte de su obra Jorge Luis Borges, un autor que elaboró poéticamente relatos sobre el tiempo y que también vamos a considerar en este diplomado. Entonces, pues, no es solamente que no haya posibilidad de una definición totalitaria para el cuerpo, sino que el cuerpo en sí rehúye toda condición totalitaria, no solamente en la definición, sino también en la derivación de sí mismo, sino también en aquella vehemencia que va estimulando su ser y hacerse a lo largo del tiempo, que es vehemencia que lleva por nombre herida, que lleva por nombre cisma, que lleva por nombre fractura, pero también que lleva por nombre, y esto es muy importante para la danza, deseo. El deseo nos separa de esa aspiración a la totalidad, pero también nos mueve hacia aquello que podemos ser. Y también tenemos entonces en nuestro horizonte la danza. Me estoy refiriendo en esta exposición a personas que no solamente han hecho danza, sino que saben lo que implica hacerse a sí mismas, hacerse a sí mismos. Danza. Personas que seguramente están aquí porque han experimentado ese cambio
de grado, de calidad entre lo que se supone que es hacer danza, que podríamos identificar como un bailar común en la idea general de una población, de una comunidad, y lo que implica devenir danza, ser aquella danza que se es. El problema de la danza ha ocupado la mayor parte de mi trabajo como escritor, como pensador del cuerpo y como editor de los escritos de varias figuras de diversas disciplinas que han pensado también el cuerpo relacionándolo con una visión de la danza que te quiero compartir ahora, ya que considero que ha quedado establecido que en este diplomado las nociones de cuerpo, ritual y danza no solamente van a ser categorías definidas, sino también preguntas abiertas a una definición en desarrollo. Entonces paso a compartir lo que considero un estado del cuerpo. La danza no solo como una práctica, por supuesto que lo es. Por supuesto que en este terreno de ser una práctica es muy preciso considerarlo como una forma histórica de trabajo, con lo cual nos referimos a una forma cultural de usar el cuerpo y que tiene historias de uso del cuerpo muy definidas, codificadas muchas de ellas, no solamente por las tradiciones que conocemos de codificación rigurosa, como es la del ballet, sino codificadas desde hace, ¿qué te gusta? 7,000 años, por las antiguas danzas orientales, y que algunas siguen vigentes, codificadas a un extremo que podría ahora parecernos en la práctica contemporánea muy riguroso, donde un movimiento aparentemente ligero, como el de una ceja levantada o de una parte de la mano, y establece una diferencia, un detalle mínimo, cambia de significación. Por supuesto que es esa práctica histórica de un trabajo y por tanto siempre desde allí va a estar ligada con un desarrollo técnico. Aquí aparece nuevamente la palabra técnico, que para la danza suele ser como una cuestión ya sacralizada. Es curioso, profanamente sacralizada, es como una sacralidad laica, ¿no? Que se nombra en la mayor parte de los salones y dimensiones de ensayo de la danza, la técnica. Tiene buena técnica, no tiene técnica, es un buen bailarín porque tiene técnica, tiene una técnica tremenda. Y hay como una figura colocada en una dimensión muy especial de poder al respecto del uso del cuerpo, una dimensión que a veces es muy difícil, si no imposible de alcanzar. Se ve a lo lejos como un grado de virtuosismo, allí flotando, como el horizonte, uno va caminando, pero no alcanza a llegar a la técnica. Siempre hay un punto que rehuye. Allí está una cuestión muy precisa, que además cientos de bailarines, día con día, se preparan rigurosamente para alcanzarla. Doblan, estiran, proyectan, giran, hacen transcursos en una barra, en una diagonal, con compañeras, con compañeros, consigo mismo, en una relación estrecha con la música. Y la mayor parte de estos
estudiantes y profesionales, encuentra la razón de ser de la danza allí, en la técnica. Lo que quiere decir también que encuentran la razón de la danza en el procedimiento de seguir esos detalles que han sido codificados, establecidos. Y allí, considerando esto, yo propongo, quizá a contrapelo, quizá no en contraposición, sino en una cuestión complementaria, que la danza es un estado del cuerpo. No un estado que adviene misteriosamente, como algunos han hablado del talento o la inspiración. Me arrebató el ángel de la inspiración. Pasó un ángel y de repente me llevó a un estado de sublimación de la conciencia. No sé cómo, pero ocurrió. Un rapto de cierto carisma que me llevó a otro lado. No, no estoy hablando de eso. Cuando hablo de la danza como un estado del cuerpo, también lo quiero ligar a la práctica. Es decir, un uso especializado del cuerpo, pero no para convertir el cuerpo en una entidad demostrativa de ciertas condiciones virtuosas de movimiento, sino para, junto con esas condiciones virtuosas de movimiento, en algunas ocasiones, a pesar de esas condiciones virtuosas de movimiento, alcance ese estado especial del cuerpo. Un estado que si me pidieras definirlo, podría llamar no mover el cuerpo, ¿verdad? Sino un mover el movimiento. Porque el movimiento ya está dado. Todo el tiempo nos estamos moviendo. Pero no estoy hablando del movimiento en sí. Lo que me importa es la cuestión de aquello que se mueve cuando nos movemos y que establece una diferencia entre lo que sería un moverse virtuoso y una calidad energética que a ese movimiento virtuoso le imprime una condición especial. Ya no es un moverse, sino es un trabajar voluntariamente con aquello que soy de por sí como movimiento. Sí, son muy buenos bailarines, los que, por ejemplo, ahora están en pantalla, que son miembros del Netherlands Ballet, en una coreografía de Jiri Kilian, Sarabanda. Y claro, tienen una técnica que les permite desarrollar esa condición que muchos bailarines anhelan, parecer bailarín. Ser bailarín es parecer bailarín. Pero aquí no es lo importante, creo yo, para ellos, porque no se reducen a una configuración para el impacto o el deleite de la mirada, sino hacer canal, hacer de su cuerpo una dimensión de paso de esas energías que ya estaban allí, pero que se animan, que se mueven, que ponen relaciones diferentes de diferentes maneras. Y que en esta impronta
intencional, digo yo, porque no sucede espontáneamente. Vemos en esta ocasión, así como en cualquier otra que podamos imaginar, un hecho de danza, vemos una intención, vemos un cuerpo intencionado, un cuerpo decidido, un cuerpo que voluntariamente hace, ¿no? Después ocurren muchos procesos que podemos decir intuitivos y espontáneos, pero allí está la voluntad que los provoca y los convoca. ¿Cómo podemos hablar, verdad, de convocar, de mover, de intencionar desde nuestro cuerpo algo que no está fuera de nuestro cuerpo, algo que es nuestro cuerpo? La bailarina, el bailarín, no necesita de tercerizar la acción que ejerce para realizar una obra fuera de sí. Como un pintor o un músico está generando, sí, un hacer también, pero que se va aquí hay un verbo curioso, hipostasiar, que se refiere a colocar en una pieza de música o en una pieza de arte plástico, como puede ser una escultura, una pintura. No hay esa traslación del hacer, sino volvemos a la cuestión de alguien que se hace a sí mismo. Danza. El bailarín, la bailarina es el obrar y también la obra, y también el primer testigo de esa obra. Esta condición del estado de danza, ¿dónde surge? ¿Cómo se sabe acerca de él? Pues esta pregunta es la pregunta por de dónde nace la danza. ¿Dónde nace la danza? ¿Cómo podríamos saber cómo fue? Si aún ahora que hay tantos registros avanzados a nivel audiovisual, el tener una danza registrada, sabemos que no es la danza. Eso es importante para mí en la exposición y espero que vayamos bien hasta acá. Porque si lo contemplo desde este orden de ideas, resulta apasionante y muy curioso que la danza solo existe cuando existe, porque fuera de allí tengo registros de la danza, fotos, videos, ¿no? Alguien me cuenta qué pasó, o mi memoria trata de recordar y como sea, los registros no te dan la danza, ni la memoria, porque ¿quién recuerda una danza? Sabemos que aún, por ejemplo, las consideraciones de registros o notaciones, como la notación Laban, te da una aproximación bastante cercana a la suma de poses y dinámicas que se establecieron en la danza en cuestión, pero no es la danza. Entonces la danza sucede y a medida que sucede va desvaneciéndose. Entonces, ¿cómo históricamente podríamos decir dónde se originó y cuándo se originó? Bueno, si vamos bien hasta acá, tendría que volver a hacer su acto de presencia la noción de lo ritual, esta noción de un hacer especial también dentro de las comunidades, porque no se refiere a un hacer utilitario que produzca un beneficio esencial de la humanidad. Viste que ahora podemos estimar muy bien esas condiciones de las actividades esenciales porque nos han sido nuevamente convocadas en esta etapa de reclusión en donde se apela a ellas.
Se apela a hacer fuera de casa únicamente aquellas actividades esenciales. Entonces, cuando hablo de ritual como un hacer de tipo significativo fuera del orden de las condiciones habituales, esenciales, podríamos pensar que esa cuestión de actividad fundamental es mantenernos vivos, tener provisiones para comer, defendernos de los peligros, incluyendo por supuesto la enfermedad como en el presente, y reproducirnos. Nos acerca a ese orden básico, no básico por simple, sino básico de base del animal que somos. Pero, y aquí nuevamente traigo a colación el ensayo de Paul Valéry, donde dice, pero el hombre es ese animal singular que se mira vivir. Y que además atribuye una importancia tremenda a lo que deviene del mirarse vivir. Es decir, hace continuamente toda una serie de dinámicas establecidas además con una gran significación cultural que rebasan los hechos de reproducirse, defenderse y alimentarse de la base animal. Y en estas cuestiones el ritual establece un tipo de conexión, sin duda, con necesidades que no son esenciales, pero que nos hacen humanos, que nos brindan una considerable impronta de humanidad, necesidades de un tipo que yo no dudaría en nombrar aquí y en repetir más adelante como necesidades poéticas. Necesidades poéticas, con esto me refiero a necesidades vinculadas con nuestra condición de seres simbólicos. Me explico. Viste que en ese rebasar las condiciones básicas de lo animal, de reproducirse, defenderse, nutrirse, de evitar morir, nosotros como especie, como humanos, queremos ser siempre otra cosa de lo que ya sentimos que somos, de lo que ya parece que somos. Y marcamos nuestros haceres con esa vehemencia a lo diferente, a lo diverso, a una producción que va más allá de lo producido. Va más allá, no necesariamente porque genere más número de producción, sino porque genera otro valor a la producción que ya es decir, el valor de la sustitución. Comprenderás ahora que me estoy refiriendo al proceso de simbolización, al proceso de continuamente darle interpretaciones y nuevas significaciones a las cosas. Y esto cobra una especial dimensión en nuestro horizonte de cultura altamente tecnificada, es decir, una cultura con un desarrollo tecnológico que ocupa sus principales nichos, los nichos de la educación, los nichos de la salud, los nichos de la convivencia, del trabajo, porque hay una hipersimbolización, entonces, ¿no? El mero hecho de poderte decir estas consideraciones a través de una máquina diseñada especialmente para transmitir de forma audiovisual este presente de mi cuerpo que está generando el discurso y que tú lo recibas en el lugar en el que decidas estar con ciertas condiciones de recepción que involucran esa tecnología. Es una simbolización de la simbolización. El hombre es un símbolo que produce símbolos. Y en esta dimensión el ritual se anima como una hoguera al cual ese viento de lo simbólico anima, que lo exalta,
le da una provocación. Puede ser que estemos en un tiempo de despojamiento mítico, pero no en un tiempo de despojamiento de lo ritual. Por el contrario, vemos en tiempos de gran afrenta, en tiempos de gran prueba de lo humano, tiempos límites, tiempos de excepción, como este que estamos viviendo, como el de las guerras, como la cuestión de la simbolización y los procesos rituales cobra una dimensión especial, ¿no? Y entonces, eh, incluso las máquinas de guerra, los bombarderos, caza, los kamikazes, el diario de Ana Frank, todos los eh, recuerdos de guerra, los tiempos de depresión, nos van trayendo contenidos que podríamos llamar también ritualizados, porque forman parte del universo de esos imaginarios de lo humano en situación límite. ¿Qué pasa entonces para ir llegando a un punto donde esta exposición siente ciertas bases, llegando a una relación desde lo actual hacia atrás con la danza, el cuerpo y el ritual? Para ello voy a retomar esto que decía de la dificultad, que es analizar la danza como una cuestión histórica, cómo tenemos datos acerca de lo que la historia de la danza ha sido. Pues no tenemos datos dinámicos, tenemos datos fijos, iconográficos. Para mí uno de ellos, fuertemente impreso en nuestra consideración, o que debe estar fuertemente impreso en nuestra consideración, es la imagen que data de por lo menos 12,000 años atrás de lo que llaman el brujo, de Sorcerer, en las cavernas de Trois Frères, de los tres hermanos, en Altamira. No, perdón, en Francia. Esto es concomitante a esta cuestión de... Estoy buscando ahora la imagen, a esta cuestión histórica. Esta es la imagen de una figura con rasgos humanoides, ataviada con una piel de un animal astado. Y hay referencias de narración oral que vinculan el uso especial del cuerpo, el uso ceremonial del cuerpo, con un culto proto-dionisiaco, que es el culto al dios cornudo, a un dios astado, vinculado, y lo vamos a ver, por supuesto, en el desarrollo ideológico del ritual, con el mundo de lo totémico, es decir, el mundo donde el animal forma parte, como los muertos, de los ancestros de la comunidad. Una comunidad en el ámbito ritual no se establece en un territorio determinado porque allí haya encontrado determinadas condiciones para el desarrollo, por ejemplo, de la agricultura, etcétera. No comienza, al parecer, por una cuestión de únicamente allegarse provisiones o defenderse de los enemigos, sino también y quizá principalmente por la zona donde se entierran los muertos y donde se puede establecer la comunión con los ancestros animales de la comunidad, el tótem, nuevamente. En este mundo del tótem, esta figura del hechicero, del sorcerer, o esta imagen grabada en lo que se conoce como pinturas rupestres, ¿no? Nos da un dato que va a seguir en la iconografía de lo ritual, que son esos usos especiales del cuerpo ligados a prácticas rituales de devoción, de propiciación, de
conmemoración, de entierro, de guerra, de iniciación de una etapa del humano en otra, para mujeres y para hombres, de sabiduría también. Y está ligado, aquí debo de recordar, a esta noción que Mircea Eliade, seguramente habrás dado una visita al libro que Ana y yo compartimos como un libro fundamental, ligado a lo que Eliade llama las técnicas arcaicas del éxtasis. Hay una resonancia aquí con esta cuestión de las técnicas del éxtasis, es decir, un uso especializado del cuerpo para que advenga en el cuerpo un estado llamado extático, un estado fuera de sí, un estado de trance. Lo vamos a ver con más detenimiento a lo largo de esta unidad temática que es la danza y las posturas de trance, porque es un tema que da para mucho. Pero quiero que te fijes cómo estamos ingresando ya a una dimensión particular del cuerpo. Eso significa que el cuerpo tiene diversos estados y que el estado de trance, de éxtasis, es uno de ellos y que involucra un hecho muy importante, que hay varios cuerpos en el cuerpo. El cuerpo de los muertos, el cuerpo del animal totémico, el cuerpo del otro. Aquí más adelante, me anticipo porque creo que es importante mencionarlo, vamos a considerar la relación del cuerpo con una dimensión de alteridad. Eso que el poeta francés Arthur Rimbaud dice en un verso, yo soy otro. Ese yo soy otro ya está inscrito en estas prácticas del éxtasis. Yo que puedo salir de ese cuerpo que soy para ser eso otro que soy. ¿Qué es eso otro? Bueno, aquí entran una pluralidad de visiones que son muy estimulantes, porque son las visiones de lo que algunos místicos llaman la otra orilla, el reino, el simur, ese pájaro arquetípico que somos nosotros también. Es una cuestión que los místicos nombran de varias maneras, pero que es no porque tenga esas diversas personalidades a un tiempo, sino porque es el invisible, ¿viste? Es algo que sabemos, pero que queda fuera del lenguaje. Y este concepto, si quieres apuntarlo, también va a ser importante en nuestro estudio. El indecible. Diría, ya mencioné a Lila Seyet, una persona muy importante en el estudio de la danza y ritual en México. La sombra, por supuesto. Una sombra que va a llegar hasta la manifestación de uno de los principales artistas contemporáneos de la danza, Tatsumi Hijikata, y el Buto de la sombra, el Ankoku Buto. En fin, este es un primer acercamiento, todavía por únicamente poner elementos sobre la mesa, entre el ritual, el cuerpo y la danza, para invitarte a considerar, respetando la idea que puedas tener de la danza como práctica, pero invitarte a considerar el pensar la danza como un estado del cuerpo y que desde allí se vincule con el ámbito de lo ritual, ambos, danza y ritual, como prácticas extáticas o prácticas, diría Eliade, ancestrales de éxtasis, que se vincule para colocar a esto que somos como cuerpo en una dimensión particular. Y esto también es bailar.
¿No te parece muy llamativo que uno de los primeros significados de bailar quiera decir estar arrojado a, estar abismado, ¿no? Es un verbo, arrojar a, es un verbo en un idioma antiguo, un griego antiguo. Estar lanzado, estar abismado, ¿no? En vilo. Esto es un punto común, no en consideraciones teóricas nada más, porque aquí puedes pensar, bueno, vamos en el diplomado a tener solo consideraciones teóricas acerca de la danza. No, por supuesto. Y aquí quiero pedir tu colaboración. No pedirla como una ayuda, sino como algo fundamental. Involucrarte en la práctica del establecer estos puentes entre danza, cuerpo y ritual desde tu experiencia, conocimiento y algo muy importante, fundamental diría yo, que es la creencia. No creencia como una vaga fe, sino creencia como una dirección hacia dónde impulsar la acción. Crear y creer. No necesariamente creer en algo fuera de los planos de realidad, en algo ultraterreno. Una creencia como un dirigir la acción a. Me estoy refiriendo a poder alimentar con nuestra experiencia el cuerpo de conocimientos que se vaya generando a partir de los estudios de este diplomado. Para ser más preciso, podría tomar tu lugar y preguntarme, bueno, pero ¿cómo, Emilio, quieres que hagamos eso? Vamos a considerar, nuevamente te recuerdo que estamos en la unidad temática de posturas de trance, para considerar una base. La danza, en alianza con el cuerpo y el ritual, eh, establece consideraciones de gestos, posturas y dinámicas para provocar diversos estados en el cuerpo. Así como podemos asumir que ese hechicero de hace 12.000 años, plasmado en las cuevas de Trois Fers en Francia, utiliza el cuerpo de una manera especializada para lograr un estado especial del cuerpo, que es un estado de convocatoria, de propiciación. ¿Qué convoca? Convoca, por supuesto, una buena casa. Ahí quiero que lo notes porque esto es importante. Hay ahí una decisión del cuerpo. Hablamos de un cuerpo comprometido con su decisión. No es alguien que quiere parecer, es alguien que quiso asumir el animal totémico, el dios astado, en sí mismo. Se vio, convocó la posesión del dios cornudo en sí. Esto es algo que me parece sumamente apasionante de la danza, ¿no? Esa decisión del cuerpo arrojado, del cuerpo abismado. Entonces hay estos factores, el cuerpo con un compromiso, el compromiso de su acción, que involucra un uso energético y de relaciones especiales, relaciones con su peso, con su equilibrio, con su ritmo, esto va a ser muy importante, con el vínculo con el otro y con lo otro, de relaciones especiales. Un compromiso diverso, pero establecido, sin medias tintas, sin ambajes, va. Hay una antigua demanda que quizá hayas oído, que viene de un versículo de Mateo, el apóstol, que dice, pide y se os dará, toca y se os abrirá. ¿Por qué lo dice con tanta garantía? ¿Qué significa eso? ¿Sé cómo pedir, pues, sí, Dios, quiero que me des esto? No se refiere a ese ámbito en el que están inscritas esas escrituras. Hay que leerlo también desde ese idioma griego antiguo que nos arroja la consideración de bailar como abismarse. Y ahí en ese contexto el pedir significa ir hacia.
Pedir es un ir hacia lo que se desea. El individuo que pide no está solicitando un favor, está en la decisión de provocar que eso se consiga, va hacia él. La fe mueve montañas, sí, pero no por sí sola. Soy yo el que encarna la fe, quien encarna la fe, y donde la fe se encarna, que va a hacer ese movimiento de mover montañas. Entonces, ese cuerpo decidido tiene ya un uso especial de la energía antes que la energía se manifieste. En una tradición escandinava de estudio antropológico del cuerpo escénico lo llaman SATS. SATS, es una carga de energía que está ya depositada, lista para ser dinamizada y dinamizar a la vez el cuerpo. Una carga especial es antes del comienzo de la acción, SATS. Así he nombrado una carpeta que está en nuestro Omega, ya, y que va a contener los libros que se refieren al uso especial del cuerpo, donde se conectan danza y ritual, como este que voy a compartir ahora para ir cerrando esta exposición. Primera, repito, de el eje de la danza, del cuerpo y ritual. Es un libro que está en dos versiones, está en inglés y en español. Lo digo por si alguien prefiere leerlo en inglés. Es de la doctora Felicitas D. Woodman y Nana Nauwalt, dos especialistas en el ritual. Vamos a ver dos libros más de ella. Este libro que estoy dejando en esta carpeta, que repito, se llama SATS. SATS, repito, que quiere decir el cuerpo comprometido, el cuerpo decidido en esta acción de poetizarse, en esta acción de ser y hacerse danza. Es un libro donde las autoras recopilan diversas tradiciones de postura que en el ámbito ritual provocan lo que ellas llaman la experiencia de realidades alteradas. Es así donde ellas enmarcan el trance ritual, ¿no? Estoy compartiendo el índice del libro en español, espero que lo puedas ver, ¿no? Van recorriendo diversas pinturas, esculturas, sellos de diversas tradiciones, también la pintura corporal, el tatuaje, ¿no? Para establecer qué provoca en el cuerpo determinados usos dentro del ámbito ritual, si esto provoca ciertas condiciones especiales. Ellas aseguran que sí. Por ejemplo, verás estos apartados, efectos fisiológicos del trance, hacia una psicofisiología de la conciencia y del control de la conciencia. Son consideraciones que en este momento del libro verás que son teóricas, hasta que derivan en la presentación iconográfica de determinadas posturas que, repito, están en pinturas, esculturas, sellos, y que ellas especulan qué podrían producir en el cuerpo estas posturas, ¿no? Hasta llegar a esta parte que ellas denominan consejos para las prácticas de posturas de trance y ritual. Voy a hacer un alto aquí porque este libro lo voy a compartir ahora para su descarga, para que lo veas y pues tampoco voy a abundar mucho en mi consideración porque quiero que tú llegues a tus propias conclusiones al respecto. Pero mi intención es esta, que a partir de este libro como una inspiración muy concreta, vayamos nosotros considerando si es posible establecer desde nuestra experiencia, desde nuestras influencias y el contacto con comunidades diversas de lo ritual en diferentes medios, afroamericanos,
orientales en Oriente o orientales trasladados a otra zona, por ejemplo, aquellos que nos acercamos a las danzas clásicas de la India desde nuestros lugares en América, o tradiciones de lo prehispánico revisitado, toda esta serie de danzas prehispánicas que están en la danza conchera, la danza guerrera chichimeca, etcétera, las danzas del norte del continente americano, es decir, hay un pluriverso, pero considerar si nosotros podemos aportar nuevas posturas de trance a este cuerpo que estas autoras presentan y que podemos hacer un capital de eso en el diplomado, ¿no? Quiero que propongas y que propongas con un uso determinado de la postura, ¿sí? Un planteamiento técnico que acompañe la presentación de la postura. Espero haber sido claro en esto. Propongo que en grupo y en lo individual vayamos confeccionando las posturas que nosotros heredamos, los mudras como el uso especial de las manos, o la percusión como el uso del cuerpo para establecer una relación con lo telúrico, etcétera, etcétera. El panorama es muy amplio, pero quiero cerrar esta invitación a participar. Ya hablaremos de ello en las reuniones de mañana. Pues con la idea de que para mí la danza y el ritual están ligados en una definición personal, que es que ambos son y también exigen procesos y procedimientos de transformación del cuerpo en una dimensión especial del imaginario, que es la dimensión poética, la dimensión de creación. Prácticas, sí, pero de transformación poética de la imagen del cuerpo. Lo someto a consideración, vamos a seguir desarrollando. Esta es una primera entrega y consideraría yo de introducción al complejo universo de la danza y el ritual que va a pasar por esas unidades temáticas que ahora me emociona traer a colación la vinculación con el erotismo, con la guerra, con los mundos del animal, con los mundos poderosos de la imaginación sagrada femenina, con las formas que podríamos llamar en algunas culturas de la brujería y su estado como prácticas culturales de transgresión, en el arte y su diversidad poderosa, en donde la ceremonia se siente como nuevamente un ámbito en donde podemos ser y estar. Y creo que sí, que en este diplomado vamos a encontrar esa dimensión donde estas realidades corporales que están en una situación límite, todos compartimos eso ahora, podamos acercarnos a una inspiración que nos permita generar esas transformaciones poéticas de la imagen del cuerpo, de manera individual y de cara a una realidad que sin duda va a ser, si no del todo nueva, sí con nuevas relaciones en lo fundamental. Voy a dejar mi exposición aquí. Mañana, esperando que la veas, vamos a compartirla a consideraciones, a refutaciones, a preguntas, a agregados que nos permitan ir generando un discurso. Vamos a establecer una bitácora para llevar esto como precisamente un relato de viaje y que puedas encontrar las consideraciones que se van poniendo en juego al respecto de los contenidos. Agradezco tu atención. Nuevamente te doy la bienvenida
a esto que es, sí, bien llamado un diplomado de danza ritual, pero para mí especialmente un espacio de reencuentro con aquella manifestación asombrosa de humanidad que el peligro y la suerte nos ponen en cara ahora. La necesidad de preguntarnos quiénes somos y desde dónde queremos volver a reconstruir aquello que intuimos que somos. Gracias por tu atención. En la entrega de la grabación de esta exposición voy a anexar los enlaces para descargar los libros. Hasta mañana.